Uy, no baila. Ay, no, en serio, otra vez. ¿Aló? Aló, Daniel. Hola, Rodrigo. Qué inesperada sorpresa. Ay, sí, inesperada sorpresa. ¿Dónde está? ¿No tenemos que grabar estereoscopio hoy? No, Rodrigo. Nosotros no volvemos sino hasta el 20 de enero. Es que día cree que soy hoy es 20. Oh my gosh, ay caramba, santos las casi los retorcidos, Rodrigo. Oh, por Dios, ¿qué hacemos? Ay, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Rodrigo, no sé, y es que hoy no hay cohete para Bogotá. ¿Qué? ¿Cohete para qué? Ay, ya sé, todo bien, relax. Tengo un plan, Rodrigo, tengo un plan. Ya sé. Hacer un programa de ciencia ficción lunar, dice ahora. Hacer un programa de ciencia ficción lunar. ¡No, hombre! Deme 15 minutos que acá tengo, mire, acá tengo una sombrilla. Una sombrilla que está... ¿Qué? ¿Una sombrilla? Rodrigo, voy a utilizarla para ir de paracaídas al planeta Tierra. Bueno, eso no es un mal plan. ¿Pero en qué parte de la luna está ahorita? Espere. Estoy en el cráter Garavito, por supuesto, porque acá todo es a 20 lucas. Ese lugar es fenomenal, pero espere. Oiga, no, pero es que si se lanza ahorita, según mis cálculos, usted no queda en Colombia, sino que cae en México. Mejor aún, perfecto. Si tuerzo la sombrilla a 22 grados hacia el norte, voy a llegar directamente a Cuernavaca. ¿Y usted qué va a hacer? Ah, ya sé qué puedo hacer en Cuernavaca. ¡Exacto! Sí, va a entrevistar a Gabriela Damián. Mira, vete. ¿No es cierto? Ah, re bien, súper buen plan. Yo salto de una y su merced, mientras caigo a la tierra, comience a presentar el programa. Ah, bueno, listo. Entonces tiene 15 minutitos exactos, que es lo que se demora en saltar de la luna a la tierra usando la sombrilla y listo. Una sombrilla y una sartén de teflón para absorber el calor de la atmósfera. Bueno, ¿sabe qué? Salte de una vez que se nos acaba el tiempo, ¿listo? ¡Ahí voy! Hola, amigas y amigos de Estereoscopio. Feliz año, ya es 2022, que este va a ser un año lleno de sorpresas. Y bueno, para comenzar, les tenemos un programa muy especial, porque Daniel va a entrevistar a nuestra muy querida amiga Gabriela Damián Mirabete. La idea es hablar un poco con ella de lo que está pasando con el papel de la mujer en la ciencia ficción en esta época, y pues tenemos la opinión de una de las principales expertas latinoamericanas a este respecto. Entonces nos imaginan la alegría inmensa que nos produce poder aprovechar toda su sabiduría y todo lo que ella sabe y todas sus ideas. Pero antes de comentar, les voy a contar un poquito sobre Gabriela. Ella es escritora, editora, guionista, locutora mexicana, estudió comunicación y educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, y además creación literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. En el 2010 ganó la beca de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, que es el FONCA, en la especialidad de narrativa, y con ella escribió un libro de cuentos aún y cortamente inédito que se llama Pequeños Naipes de Ópalo. En el 2012 fue finalista en el World Fantasy Award con el cuento Future Narrate, que fue antologado por Chris Brown y Eduardo Jiménez Mayo en Three Messages and a Warning, que es un libro editado por Small Beer Press. Y además, Gabriela fue ganadora del premio literario James Tiptree Jr., que actualmente se llama Otherwise, en el 2018 por su cuento Soñarán en el Jardín. Y para quienes no lo saben, bueno, esto es un premio muy importante, y bueno, que la lista de los logros de Gabriela es inmensa y daría para un episodio estereoscopista. Hoy queremos que nos hable de otras mujeres. Entonces, no más preámbulo y los dejo con la entrevista entre Daniel y Gabriela. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Pues sí, estamos acá en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Estamos en México. México es un país en Norteamérica. Bueno, no está México, no. Mi gente, estoy acá con Gabriela. Vamos a empezar a hablar de ciencia ficción escrita por mujeres. Entonces, pues, lo primero que quería es pues, darte la bienvenida a Estereoscopio. Muchas gracias. A ser el Team Estereoscopio. Eso está cool. Y para que empecemos a hablar de ciencia ficción escrita por mujeres, ¿qué está pasando ahorita en el mundo? Ay, pues yo creo que está pasando algo muy interesante, que es que de alguna manera ya es un poco más normal considerar que las mujeres que escriben ciencia ficción siempre han estado ahí, ¿no? O sea, creo que sí todavía es necesario como hacer este tipo de espacios exclusivos para hablar de la obra de las mujeres, pero siento que eso ya no va a durar mucho.
porque justamente quienes están llevando pues como la delantera en temas, en premios, en innovación, tanto técnica como de temas de exploraciones artísticas y demás, pues sí son las escritoras. Entonces sí siento que es algo producto de que, bueno, sí se mueven las cosas, sí están cambiando, por suerte. No hay que confiarse, todavía no vivimos en un mundo equitativo, pero yo creo que justo la presencia de autoras y la prominencia que tienen las autoras de ciencia ficción, que es de por sí un coto pequeño o reducido en visibilidad en todo el panorama de la literatura mundial, es una buena nueva, ¿no? En ese sentido, como que sí da cuenta de que hay por fin una posibilidad de que sean más visibles a partir de todos los cambios sociales que hemos estado experimentando, sobre todo en la última década. Yo creo que es muy notorio. Bueno, pero hablemos un poquito más de Latinoamérica. ¿Cómo funciona la escena femenina de ciencia ficción en Latinoamérica en este momento? Ay, pues yo creo que es algo muy emocionante. Claro, yo estoy ahí adentro, o sea, yo no puedo ser muy objetiva si es que la objetividad existe, porque pues yo me siento parte de un momento muy interesante en la ciencia ficción latinoamericana en general, y eso es a lo que me refiero cuando digo que ya es necesario integrar a las mujeres en la conversación sobre estos temas generales, ¿no? Que no nada más sea las mujeres en bla, 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 sino que la ciencia ficción latinoamericana en general está viviendo un gran momento, y en buena medida justamente es porque hay autoras muy, muy interesantes que están experimentando con la ciencia ficción. A mí me gusta mucho un discurso que dio Ursula K. Le Guin en 1975, creo que fue, en una OSICON. O sea, se oye raro como cuando en México decimos OSICON, pero es la OSICON, que es una WordCon australiana, en la que ella decía, ¿no?, que a ella lo que le gustaba precisamente de la ciencia ficción era que siempre se retaba a sí misma y siempre rompía sus propias barreras. Y creo que justamente muchas de las autoras que están ahorita escribiendo, o que estamos ahorita escribiendo, tenemos justo esa intención como de hacer una ruptura con lo que estaba antes, ya sea a nivel temático o a nivel de técnica, de formato, o incluso a nivel editorial, ¿no? Proponiendo otros modelos, tanto editoriales como de autoría. Y eso a mí me parece que es muy interesante. Entonces, en concreto, o sea, como para aterrizar en algunas de estas propuestas, pues Argentina tiene exponentes maravillosas, ¿no? Tiene a Laura Ponce, a Teresa P. Mira de Echeverría, que es una maravilla, como con un lenguaje tremendamente poético. Ambas, de hecho, creo que comparten esto, con un lenguaje muy literario, muy bello, mucha belleza en su prosa. También son capaces de hablar con mucha lucidez y brillantez acerca de cómo nos afecta la tecnología y cómo, por ejemplo, Teresa tiene estos diálogos con culturas originarias, ¿no? Y cómo los representa en su obra es muy interesante. También Bolivia, desde luego, tiene un panorama súper asombroso. Liliana Colanzi, me parece que es una de esas autoras que hay que seguir. Bueno, volviendo a Argentina, Samantha Schweblin. Guatemala tiene a Marilinda Guerrero, que es una autora muy interesante, no únicamente porque escribe e investiga ciencia ficción, sino que también tiene otras prácticas que se desbordan, como hacer títeres, como hacer teatro, como hacer máscaras, más vinculada con ciencia ficción, más vinculada a lo plástico. Entonces eso también es súper interesante. Y creo que eso, hay una abundancia de propuestas que vale la pena mirar, que si bien no tienen, o sea, a lo mejor mencioné algunas que son como muy prominentes porque han sido publicadas por editoriales con un poco más de renombre, ¿no? Como la misma Samantha Schweblin o Liliana Colanzi, pero creo que justo lo interesante está en las editoriales pequeñas, en las editoriales independientes, y eso es lo que vale la pena rescatar también, ¿no? Que muchas de estas autoras incluso así lo deciden, porque ahí es donde está la libertad y ahí es donde está, pues sí, la potencia de lo creativo, de lo innovador, de lo rompedor. Por ejemplo, en Brasil
hay una escena súper interesante que además tendemos en Latinoamérica a ser un poco segregacionistas con quienes no hablan la lengua española, ¿no? Y eso ha sido una gran pérdida para nosotros porque Brasil es un centro que a mí me parece ahorita indispensable para las artes en general, sí, como para pensar las artes en el siglo XXI, pero sobre todo para pensar la ciencia ficción. Ahí están Ana Rush, Renata Oliveira do Prado, híjole, hay toda el Certa-punk, el afrofuturismo propio de Brasil o de la Amazonía. Como que hay muchísimas cosas interesantes que rescatar también en términos de creación de comunidad, ¿no? Ana Rush, por ejemplo, está al frente de la FutureCon organizando una convención mundial que se organiza justo desde Brasil y desde Italia y desde Latinoamérica, porque ya somos una comisión más grande de países latinoamericanos que estamos ahí tratando de hacer un cambio. Pero también eso, ¿no? De discutir ciencia ficción, de traducir, de publicar, de hacer revistas. Está Gianna Bianchi, que tiene una revista de grandísima calidad de géneros especulativos llamada Mafagafo. Entonces, todo eso como que va sumando, ¿no? No es únicamente las autorías, o no es únicamente las mujeres que escriben, sino las mujeres que escriben, investigan, publican, traducen. Y eso es súper valioso. Está Cuba con Mayelis González Fernández, que tiene el podcast de Urras, haciendo un puente importantísimo entre Latinoamérica y España, con Sofía Barker, que es traductora española y que está muy interesada en eso, construir ese puente con Latinoamérica. Y ya mencioné a Elaine Vilar Madruga, que también es una autora talentosísima cubana, y pues ahí hay un ejemplo, ¿no? de toda la diversidad que hay tan solo en unos cuantos países. Claro. Me faltó mencionar a Andrea Salgado y a Karen Reyes, Colombia, ¿no? Que también están haciendo cosas interesantísimas. Entonces, eso, hay como una variedad muy rica. Temáticamente, por ejemplo, Andrea Salgado y los temas como de diversidad sexual, Karen Reyes con la espiritualidad en su novela Cuentos, que además es eso, es una innovación técnica estilística muy interesante en cuanto al formato, con Seno. Entonces, pues, hay un montón, lean. En México, además de celebrar los 15 años con mucho fervor, yo creo que de México es del lugar que puedo hablar con más entusiasmo y al mismo tiempo ustedes escúchenme con las mayores reservas, porque pues yo me siento parte como de todo lo que está pasando justo ahorita, porque somos realmente pocas, aunque somos cada vez más autoras, y sentirme parte de una comunidad que está tratando de innovar o de hacer cosas interesantes, pues es muy emocionante, ¿no? Es un rayito de esperanza ante, por ejemplo, pues los grandes consorcios editoriales que siguen pesando mucho en términos de quién accede a las publicaciones, quién accede a la visibilidad, quién accede a las comunidades lectoras. Entonces, en México siento que lo que está pasando es que siempre ha habido comunidades lectoras muy interesadas en los géneros especulativos. Siempre ha habido una gran base de fans de la ciencia ficción, de lectoras y lectores de la ciencia ficción. Y bueno, hay esfuerzos comunitarios, editoriales, que están agrupando eso y que lo están enriqueciendo, ¿no? Entonces, están surgiendo autoras muy interesantes como Daniela L. Guzmán, que acaba de publicar bajo el sello de Odo Ediciones un proyecto de otra autora, de hecho, una autora como de estas que formaron parte de esta ola tan importante de la ciencia ficción mexicana en los 90, Livia Brenda. Daniela L. Guzmán es la primera autora de este proyecto anarquista, libre, de libre gestión y de libre acceso de publicación, ¿no? Entonces, Daniela L. Guzmán es una autora súper interesante porque habla mucho de lo que produce en los seres humanos contemporáneos la tecnología, que puede resultarnos más asombrosa en términos como la que vemos en los libros de Ted Chiang o los que podríamos ver en la serie de Black Mirror, ¿no? Pero con un
tinte súper filosófico, a ratos bastante melancólico, a ratos súper sexy también. Entonces es una autoraza, a mí me encanta. Y bueno, Daniela es eso, es como una autora que también está teniendo participación internacional, que participó en el Clarion West Workshop, etc. Está también Andrea Chapela, que es una autora que desafía esta cosa que decía Ursula K. Le Guin. Yo voy a citar siempre que pueda a Ursula K. Le Guin. Cuando se burlaba de la revista Granta y de que nunca nos iba a publicar a autores de ciencia ficción, bueno, pues Andrea ha sido una de las autoras menores de 40 años que la revista Granta considera como promesa literaria, ¿no? Y no ha importado en ese sentido el género, y eso es genial. Tiene un libro bellísimo que se llama Ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio, que va un poco en la línea de Daniela, pero tiene una perspectiva más Hope-punk y Solarpunk. Es una ciencia ficción que trata de ver la parte mundana y también más positiva del futuro, y bueno, es un libro precioso, además de que ya tiene otras publicaciones muy interesantes en ensayo. Está Raquel Hoyos, que ganó el premio Mexicona. La Mexicona es una convención que nosotras organizamos, ¿no? para dialogar sobre los géneros especulativos. Y están pues autoras que de alguna manera venimos recuperando porque dejaron un legado importante, ¿no? Como Gabriela Rábago Palafox, que ya no está viva, pero fue la primera mujer en ganar el Premio Puebla, que es un premio muy importante de la ciencia ficción mexicana. Se está leyendo mucho, las autoras nuevas, más jóvenes, que no tienen, que ya siento que ya no están escribiendo bajo el estigma de la ciencia ficción como un género menor o mal visto, están leyéndola a ella, están leyendo a Manu Dornbierer, que son autoras de otras generaciones, y entonces se va como retroalimentando entre generaciones pues esto, y ya se puede hablar como de una presencia sólida de las autoras y no nada más de excepciones, ¿no? ¿Es una cuestión del centro del país o sucede en todo México? Yo creo que es algo de todo México. Cada vez hay más autoras y hay muchas autoras jóvenes que sí están repartidas. Siempre ha estado un poco centralizado. Todo en México es muy centralizado, y la cultura especialmente. Pero es súper interesante que, por ejemplo, el centro de la ciencia ficción mexicana es Puebla. Siempre lo ha sido. De ahí es, por ejemplo, Lidia Brenda. De ahí surge el Premio Puebla, por ejemplo. Raquel Hoyos también es de Puebla. Entonces, sí. Bueno, no estoy segura de ese dato. Entonces, cuidado, Andrés. Sí, entonces, Puebla es un lugar interesante para la ciencia ficción mexicana. De ahí surgieron autores clásicos ya de la ciencia ficción como Gerardo Horacio Porcayo, José Luis Zárate. Entonces es interesante que no es que la ciudad más conservadora de México, la que más iglesias por metro cuadrado tiene, es la que más ciencia ficción de repente surgió, y esa relación a mí me parece muy interesante, muy reveladora. Y hacia el norte hay, por Monterrey, por... Sí, y en la frontera ha habido también cuestiones interesantes en torno a la ciencia ficción. O sea, creo que la frontera siempre plantea este dilema, ¿no? De pensar nuestra relación con el vecino del norte. Y sí se están moviendo cosas también por allí. Bueno, para terminar, sí quisiera que habláramos un poquito de autoras a nivel mundial. ¿Cuáles serían las imperdibles? Las que definitivamente, si no las has leído, no estás en nada. Pues, a lo mejor va a sonar a super lugar común, pero es que es ineludible. Tienen que leer a Mary Shelley. Si no han leído Frankenstein, lean. ¿Por qué? Porque es importante y porque es tal cual la madre del género. También El último hombre sobre la tierra, que es una novela además súper compatible con los tiempos pandémicos que corren. Creo que ahí hay unas ideas súper interesantes. Volver a ese clásico creo que nos puede ayudar a entender mucho sobre lo que la ciencia ficción quiere decir como género. Entonces yo no descartaría
como mencionar a Mary Shelley en ese ranking, aunque ya hayan pasado 200 años, ¿no? de la publicación de sus obras. Mencionaría desde luego a Ursula K. Le Guin, porque, por favor, me parece que las discusiones que ella tuvo prácticamente desde que comenzó a escribir, desde los 60, ¿no? Los 60 y los 70, donde sus obras más famosas se publicaron. Creo que ahí hay muchas claves también para entender el futuro de una manera radicalmente distinta a cómo parece que todavía lo estamos entendiendo. O sea, Ursula K. Le Guin innovó muchísimo en materia de, pues sí, de cuestionar si la ciencia ficción, por ejemplo, debía ocurrir, sí, en el espacio, ¿no? Que pareciera como, escándala, pero mucha de su ciencia ficción ocurre o está muy concentrada en hablar de naturaleza, en hablar de nuestra relación con las otras personas, independientemente de si provienen de otros planetas o no. Creo que ahí hay muchas claves para sembrar otra clase de futuro. Joanna Russ definitivamente es la ciencia ficción feminista y toda su extravagancia, que tiene unas ideas muy locas sobre la justicia, es también perfectamente vigente hoy en día. Son experimentos intelectuales, sociológicos, emocionales súper interesantes. Octavia Butler, desde luego. Octavia Butler lo sabía todo. También, si leen La parábola del sembrador, se van a dar cuenta de pues que anticipó un montón de cosas, incluida nuestra dinámica actual, contemporánea, pandémica, etc. Connie Willis es una autora que es muy singular porque utiliza mucho la comedia, pero también es muy de la lloración, como decimos acá. También te puede destruir absolutamente con el libro del Día del Juicio Final, con Tránsito, que sí, Tránsito, en inglés es Passage. Es una novela muy buena que yo siento que casi no se menciona, pero es sobre experiencias cercanas a la muerte y es una delicia. Desde luego, ya de autoras más contemporáneas, Nora Jemisin, que escribió la trilogía de La Tierra Rota y que fue la primera persona en ganar 3 premios Hugo consecutivos y también la primera mujer negra en romper con un montón de cosas. Es una escritura muy asombrosa, muy vibrante y contemporánea, muy emocionante de leer. También Nnedi Okorafor, que tiene esta discusión en torno a que el afrofuturismo no es lo mismo que el africanofuturismo, y estas sutilezas, ¿no? en sus planteamientos son súper enriquecedoras. Y bueno, de la ciencia ficción china está Xia Ya, que es una autora interesantísima, de la cual se puede aprender un montón en términos narrativos. Digo, a quienes les interesa escribir, creo que es como una de esas autoras que hay que leer, pero también en términos de imaginación y en términos emocionales es muy bonito. Ay, creo que me toca el micrófono, perdón. En términos emocionales, en términos intelectuales, es muy lindo leer a Xia Ya. Yoko Ogawa, a mí me gusta mucho, una autora japonesa. En fin, hay mucho que leer. También incluiría a Rita Indiana, de República Dominicana, que es una voz tremenda, ¿no? Y que también es eso, que se desborda, que no únicamente escribe, sino pues, que hace música y es toda una rockstar, pero también es súper académica. Entonces hay todo un continente por descubrir si no se han acercado a las voces de autoras. Entonces, pues háganlo. Ya, tienen una lista, no hay pretexto. Muy bien, muchísimas gracias por todas las recomendaciones y por darnos como este panorama. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por venir hasta acá, a la ciudad de la eterna primavera. Cuernavaca. Bueno, y espero ya con Daniel, que cayó aquí en el planeta Tierra en Colombia, espero que les haya gustado la entrevista. Acá no queda más que mandarle un abrazo inmenso desde acá a nuestra querida Gabriela. Abrazotes inmenso y gracias por todo, y el mundo necesita más gente como Gabriela, definitivamente.
Y si quieren apoyar al canal, que se quedó debiéndole a Blue Origin un pasaje a la luna, no olviden suscribirse, tocar la campanita. Porfa, ayúdenos, que Jeff Bezos ya llamó a cobrar 2 veces y yo puse todo en la tarjeta de Codensa. Y bueno, para seguirnos en redes sociales, también estamos en Twitter. Daniel está como @Daniel el Viajero Monje y yo estoy como @Rutilio, soy un señor responsable de Bastidas. Y en Instagram estamos como canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y también queremos saludar, como siempre, a quienes nos comentan y a quienes nos comparten que este pasado año fueron Enrique Castiblanco, Cero Conexiones 3, Epílogo, Alex Medina Noche, Rodrigo Panta, Giselle Bogoya Guillón, Daniela Cortés, Desocupado Lector, War Mechanic, Boris Grave, Hanna Bendaño, Rapalino, María AA, Alejandro Vesga, Laura Ponce, que Laura Ponce además nos comparte en redes sociales, también Rafael Ramírez Ríos, MJ, Pablo Torres, Richard Mason, Carmen Aguilar, Ernesto Murillo, Enrique Castiblanco, Olivia Brenda, Meta Márquez, Orestes Bonauro, Mónica Méndez, que Mónica dice que ahí nuestra falta de métrica es impresionante, también está Desocupado Lector Antonio Machuca, y a todos muchísimas gracias por sus comentarios y por compartirnos y por el apoyo que dan al canal. Muchas gracias. Que les queremos así súper, pero así infinitamente. Y nos vamos por el 2022. Un 2022 lleno de estereoscopios. De estereoscopio, sí. Un 2022 en el que vamos a suscribir, a tocar esa campanita. Ay, que voy yo por el mundo. ¿Qué es esto? Una campanita. Ay, trin. Le doy clic. Ay, mira. Sí, es una buena campanita. Y luego, sí, por fin. Y va a ser un 2022 con más invitados, sorpresas. Sí, total. Más invitados sorpresas, así como el capítulo de hoy. Invitados sorpresas, ¡tan! Aparece. Sorpresa, un invitado, una invitada. Podemos invitar a Jeff Bezos. No, calle boca, que ese man sí cobra muy, qué pereza. Es que si no, ¿cómo va a cobrar plata? No, si no, ¿cómo va a cobrarle? Pues tiene, cuando vaya a cobrarle y llegue a su casa, entonces aprovechamos y ¡tin! Entrevistamos. Ahí está. Toma tu entrevista. Ahí está. ¿No? Sí. Don Jeff, venga, hablamos de Octavia Butler. A ver qué sabe Don Jeff. No, Jeff no debe saber absolutamente nada de Octavia Butler. No, debe decirle a uno como así, hay una emprendedora que se llama Octavia Butler y ella qué negocio tiene, o sea, ¿cuál es la marca de cohetes de ella? Debe ser súper cool. Oiga, pero sería chévere como entrevistar a más gente. En serio, sí deberíamos entrevistar a más gente y tener más invitados. Para escuchar más voces. Exacto. Si les gusta la idea, déjenlo acá en los comentarios como, sí, venga, pelados. Si ustedes no, o sea, pero también puede ser, no, esclavos, hablen ustedes todo el tiempo. También muévete, marioneta, o sea, nosotros, sí, maestro, sí. Sí, ahí pueden hacerlo también. Sí. Ustedes mandan, ya está. Sí. Y si quieren que Daniel siga yendo a México a hacer cosas, entonces también. Sí, yo también puedo seguir yendo a México todos los meses si quieren, o sea, yo me sacrifico por ustedes. Ay, pasó alguien. Mire, hay una invasión marciana aquí al lado. Sonó.